habíamos iniciado viendo lo que son las formas de poder plantear las probabilidades. Entre ellas, mirábamos lo que era el planteamiento básico o el planteamiento clásico, ¿verdad? Que es la forma más básica de poder plantear probabilidades. También tenemos el planteamiento de frecuencia relativa, también conocido como planteamiento de frecuencia relativa o presentación. Y tenemos también el planteamiento subjetivo, ¿verdad? Donde se calculan probabilidades subjetivas. Hoy vamos a iniciar viendo entonces lo que es el planteamiento de frecuencia relativa. El planteamiento de frecuencia relativa o de presentación dice que es la fracción de veces que a la larga sucede un evento cuando las condiciones son estables, o frecuencia relativa observada de un evento en un número muy grande de intentos o experimentos. Este método utiliza las frecuencias relativas de las presentaciones pasadas, ¿sí?, de un evento como probabilidad. Determinamos qué tan frecuente ha sucedido algo en el pasado y usamos esa cifra para predecir la probabilidad de que suceda de nuevo en el futuro. Es decir, que este planteamiento lo que analiza son datos históricos, ¿sí? Lo que ha sucedido en el pasado para poder predecir si se va a volver a presentar en el futuro. Entonces, eso es lo que realmente analiza este planteamiento, ¿verdad? O mejor dicho, en eso se basa este planteamiento, en analizar eventos del pasado y poder predecir el futuro. Bien, el claro o el ejemplo más claro, ¿verdad?, de este planteamiento son las compañías de seguro, ¿sí? Ellos son los que más hacen uso de este tipo de planteamiento, ¿verdad? Las compañías de seguro. Aquí veamos un ejemplo bien sencillo para que tengamos una idea de cómo lo hacen ellos. Una compañía de seguro dice, sabe por la información de datos registrados, que los hombres de 40 años de edad, 60 de cada 100,000, morirán en un periodo de un año. ¿Sí? Ahí lo que me está diciendo, que ellos ya conocen la tasa de mortalidad, ¿verdad? Y que de esa tasa de mortalidad ya han clasificado, ya conocen que 60 de cada 100,000 hombres de 40 años de edad mueren en el periodo de un año. ¿Sí? Es un dato histórico. Ya tienen registros, es información que se conoce, ¿verdad? Entonces, nosotros como tomadores de decisiones, como gerentes, administradores, necesitamos determinar si es factible crear un producto orientado al rubro, orientado a este segmento de mercado. Un producto, digamos que un seguro de vida, orientado a personas o a hombres de 40 años de edad. ¿Cómo determinamos eso? Pues debemos de plantear una probabilidad, ¿sí? Y como nosotros ya conocemos cuántos hombres fallecen de esa edad en el periodo de un año, nosotros podemos plantear una probabilidad. Es decir, que 60 hombres de 100,000 mueren. ¿Qué porcentaje es ese? Si yo divido 60 entre 100,000, el resultado que yo obtengo es de 0.0006. Y si yo lo multiplico por 100, para tener un término relativo, ¿a cuánto es igual eso? 0.06. 0.06%, ¿verdad? Es decir, que ni el 1%, ¿sí?, ni el 1% de esa población muere en el periodo de un año. ¿Creen ustedes factible crear un producto, un seguro de vida, por ejemplo, orientado a ese rubro? No, ¿Por qué? porque son muy pocas las personas. Y eso no conviene, más bien. Que Para mueran mí, pocos. buenas noches, para la compañía sí conviene.
para la compañía sí conviene, porque Sí, porque tiene un rango de muerte baja, entonces no van a pagar por muchos seguros. Solo tiene exacto. ni el 1%, entonces sí conviene. Claro que sí conviene y es factible, ¿verdad? Si solo ni el 1% de esa población se muere, quiere decir que el 99% restante pueden hacer uso, ¿sí? O pueden hacer pago efectivo de esa póliza, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, que un seguro de vida se hace efectivo cuando uno muere. Y ahí es cuando la compañía de seguro, pues, imagino que a los beneficiarios entrega la póliza de seguro, ¿verdad? Por la cual usted contrató esa compañía. Mientras usted no se muera, usted va a hacer pagos, sus pagos, y esta compañía de seguros no hace efectiva ninguna póliza, ¿no? Un seguro de vida depende de que usted se muera. ¿Sí? Lic, Dígame. también, bueno, más que todo eso, las compañías de seguros, ellos establecen una cierta edad de Ajá. cobertura. Ajá. Por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, trabajamos con Ujú. Ficosa y Ficosa tiene una cobertura hasta los 76 años, creo. Entonces, si anda en ese rango de edad, se Ujú. paga y de lo contrario, no. Claro, porque de eso depende. Es decir, ¿ustedes creen que una compañía de seguro le va a ofrecer un seguro de vida a una persona de 90 años de edad? No, jamás. ¿Por qué? No, porque creo que ese es bueno, prácticamente ese es el negocio o el rubro de ellos, pues, así como Claro, ellos porque manejan la esperanza de vida de una persona de 90 años de edad es muy baja. ¿Sí? O sea, por muy feo que se escuche, muy descorazonado que se escuche, esta persona está más cerca de morir. ¿Sí? Porque esa es la estadística, esos son los datos históricos, ¿verdad? Yo hace años, y estoy hablando ya hace varios años, porque yo estaba estudiando todavía la carrera, vimos un dato, ¿verdad? De la esperanza de vida de los hondureños, la tasa de mortalidad, y si no recuerdo, si no estoy equivocado, creo que la edad de esperanza de vida de los hombres era de 66 y de las mujeres era de 60. En aquel entonces, no sé ahorita, puede ser que ese dato esté desactualizado, ¿verdad? Esa es la esperanza de vida de un hondureño. ¿En base a qué? En base al comportamiento de la tasa de mortalidad, ¿sí? Recuerden que las estadísticas llevan una tasa de natalidad, o sea, las personas que nacen, pero también se lleva la estadística de las personas que se mueren, ¿verdad? Todo eso va registrado, todo eso va quedando registro, todo eso va contribuyendo a la estadística de un país, ¿sí? Entonces, y las compañías de seguro de eso trabajan. Claro, por, por muy frío, muy descorazonado, muy feo que se escuche, a una persona de una edad avanzada no conviene, no es factible ofrecerle un seguro de vida porque es muy probable que se muera y que esa póliza se haga efectiva. Entonces es ahí donde las compañías de seguro tienen que desembolsar, ¿sí? Yo tenía un seguro de vehículo hace unos años y nunca lo usé, nunca lo usé. O sea, yo compré un vehículo y por, por la forma como lo compré, ¿verdad? Tenía que estar asegurado. Y nunca hice uso de ese seguro. Es decir, que yo siempre hice mi pago y nunca, o sea, fui un cliente potencial para para esa compañía, un cliente factible, porque nunca hice uso de la póliza, a diferencia de una persona que yo conozco que ha tenido la compañía de seguros, le ha tenido que decir que no le pueden renovar su póliza, porque esta persona hizo una cantidad en un año, porque son pólizas por un año, ¿verdad? Entonces, en un año tuvo varios accidentes donde la compañía de seguro tuvo que responder daños a terceros, ¿verdad? Y todo lo que lo establece la póliza. Pero ya no era un cliente factible, no le renovaron, ¿sí? Porque las compañías de seguro así trabajan, ¿verdad? Sí, ofreciendo diferentes tipos de productos, ya sean seguro de vida, seguro médico, seguro vehicular, seguro de vivienda, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, se necesita analizar los datos históricos
para poder determinar si se puede presentar algo en el futuro, ¿verdad? Y así son. Yo siempre les digo en las clases a los estudiantes, los negocios así son. A lo que voy yo, con el ejemplo que les pongo, a lo que quiero es que entiendan es que los negocios son fríos, ¿verdad? Y que las decisiones se toman así. Y que las compañías de seguros son el claro ejemplo de ello, ¿verdad? Ellos no es que se andan tocando el corazón, esta persona ya se va a morir, pobrecita, ofrezcámosle un seguro para que quede protegida su cobertura, sea para su familia y todo, o sea, no, ¿verdad? Entonces, a lo que quería llegar yo era eso, porque así funcionan, ¿verdad? Y nosotros como administradores, como gerentes, como tomadores de decisiones, muchas veces nos puede tocar hacer a un lado el corazón para tomar decisiones. Y así es, ¿sí? Entonces, el planteamiento eh, de frecuencia relativa, pues, lo que busca es analizar eventos del pasado, ¿verdad? Datos históricos para poder predecir si se puede presentar algo en el futuro. Esa es su forma, esa es la manera de plantear una probabilidad. Luego tenemos lo que son las posibilidades subjetivas. Es una probabilidad asignada a un evento por parte de un individuo basada en la evidencia que tenga disponible. Es decir, que dentro de las posibilidades subjetivas dependen de la parte emocional, depende de las evidencias que pueda presentar un individuo, ¿verdad? Por eso se llama posibilidades subjetivas, porque se vuelve muy subjetivo poder calcular una probabilidad. Ahora, existe la forma de hacerlo, ¿sí? Un ejemplo dice, la probabilidad que viaje a Alemania mañana. ¿De qué depende eso? Depende de muchas variables, ¿verdad? Depende de que yo tenga un vuelo comprado, depende de que yo tenga mi pasaporte vigente, depende de realmente si lo voy a hacer. O sea, hay un montón de cosas, ¿sí? Pero eso se vuelve muy subjetivo. Vean este ejemplo. Este ejemplo es más claro. Dice que una compañía, una constructora, ¿sí? Un grupo de sindicalistas tienen un paquete de demandas laborales. ¿Qué es un paquete de demandas laborales? Son demandas que los empleados han ido al ente sindical, ¿sí? Y han plasmado demandas salariales, toda demanda relacionada con el patrón, ¿verdad? Con la empresa, ¿sí? Entonces, este grupo sindical, antes de ir a las instituciones de justicia correspondientes, quieren ver con qué apoyo cuentan por parte de los empleados, ¿sí? Es decir, que ellos levantan como una pequeña encuesta y lo que hacen es entrevistar a los dos grandes grupos de empleados de la compañía, que son los maquinistas y los inspectores, ¿sí? Esos son los dos grandes grupos de empleados dentro de esa empresa. Y lo que quieren conocer de ellos es la opinión referente a presentar ese paquete de demandas, ¿sí? Donde ellos han clasificado las diferentes opiniones de los 30 maquinistas entrevistados y los 30 inspectores entrevistados, si cuentan con un apoyo fuerte, si cuentan con un apoyo moderado, quienes están indecisos en apoyar, si hay una oposición moderada y si hay una oposición fuerte, ¿sí? Por parte de los empleados, es decir, los que no están de acuerdo que se presente esa demanda, ¿verdad? Ok, ellos encontraron los siguientes resultados. Por parte de los maquinistas, 9 están dispuestos a brindar un apoyo fuerte, ¿sí? 11, un apoyo moderado, 2 se encontraban indecisos, 4 a brindar que están en oposición, o sea, no están de acuerdo, y otros 4 que están en oposición fuerte, ¿sí? Totalmente en desacuerdo que se presente eso.
Luego, por parte de los inspectores, se presentaron los siguientes resultados. 10 están dispuestos a apoyar. 3 están en un apoyo moderado. 2 indecisos. 8 están en desacuerdo. Y 7 que están totalmente en desacuerdo, ¿verdad? 7 empleados. Si sumamos todas esas, pues nos suman que se entrevistaron 30 maquinistas y 30 inspectores, un total de 60 empleados. ¿Sí? Con estas cifras, este grupo sindical lo que quiere conocer son las probabilidades. ¿Qué probabilidades? La probabilidad de apoyo, la probabilidad de oposición. Quieren conocer la probabilidad incluso de los que están indecisos, qué porcentaje están indecisos, ¿sí? Entonces se hacen tres planteamientos. Se hacen 3 interrogantes. La número 1 es que determinemos, dice, que determinemos qué probabilidad existe de que un maquinista seleccionado al azar dé un apoyo moderado. O sea, me está diciendo de que un maquinista seleccionado al azar, son 30 los que entrevistamos, ¿verdad? Brinden un apoyo moderado. ¿Cómo calculo o cómo planteo esa probabilidad? Pues yo digo, ¿cuántos maquinistas brindan un apoyo moderado? 11. Hay 11, ¿verdad? Que su opinión fue en brindar un apoyo moderado. ¿Cómo planteo esta probabilidad? 11 entre 30, que son el total de maquinistas, ¿verdad? 11 entre 30, ¿cuánto es? 0.3666 sale. Y se lo multiplico por 100 para tener el término porcentual. 36. 36.66. Digamos 37% aproximadamente. Sí. ¿Sí? Un 37% de probabilidades de que si yo tomo al azar uno de esos maquinistas que me brinde apoyo moderado, yo tengo un 37% de probabilidades. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la probabilidad? Y aquí están, ¿no? Aquí están los planteamientos. Determine la probabilidad de que un inspector seleccionado al azar esté indeciso. Veamos cuántos inspectores dieron una opinión indecisa. 2, ¿sí? Es decir, 2 entre 30. ¿Y 2 entre 30 cuánto es? 0.06. 0.066 por 100, pues da aproximadamente un 7%, ¿verdad? ¿Sí? Quiere decir que si yo selecciono un inspector de esos 30, yo tengo una probabilidad de un 7% que se encuentre indeciso. ¿Sí? Ellos lo que quieren es, pues obviamente, ver el porcentaje tanto de apoyo y de oposición. Eso es lo que más nos interesa, ¿verdad? Y el inciso D, eso es lo que me pide. Que determine si yo selecciono al azar, vamos a ver dónde está el ejemplo. Que determine si yo selecciono al azar un maquinista o un inspector y que de ellos me brinden un apoyo fuerte o moderado. ¿Sí? Aquí lo que está haciendo ahora es combinando. Me está diciendo que si yo selecciono un maquinista y un inspector, me brinden un apoyo fuerte y un apoyo moderado. Yo aquí lo que necesito saber es de los dos grandes grupos, ¿qué porcentaje tengo de apoyo? Ya sea fuerte o moderado. ¿Qué tengo que hacer entonces? No, ahí sería sumar los dos valores porque está tomando los dos grandes grupos. Claro, sumamos 9 más 10. Y sumamos 11 más 3. ¿Sí? Es decir, 19. ¿Sí? Y 14, ¿verdad? Y de ello, pues tenemos que dividirlo entre el total, que ya no sería 30, ya serían 60 empleados. Es decir, 19 entre 60 más 14 entre 60. Ahí hay una suma de fracciones, ¿verdad? 33.
Vean, aquí está el planteamiento, miren. Aquí tenemos la probabilidad de apoyo, ¿sí? 19 entre 60 más 14 entre 60, eso es igual a 33 entre 60, ¿sí? Y si dividimos 33 entre 60, 0.55, es decir que contamos con un apoyo del 55% según los encuestados, considerando que estamos tomando en cuenta los maquinistas y los inspectores, ¿sí? Apoyo fuerte y apoyo moderado. Sí, tenemos un 55% de probabilidades entonces. De estas 60 personas encuestadas, el 55% nos brindan un apoyo. Veamos el porcentaje de los que se encuentran en desacuerdo, los que no piensan apoyar, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad? Tenemos oposición moderada, que si lo sumamos es 12, y oposición fuerte, que si la sumamos da 11. Es decir, 12 entre 60 más 11 entre 60. Eso es igual a 23 entre 60, ¿verdad? 23 entre 60 les da un 38% que se encuentran en oposición. Y si sumamos 55 más 38 para ver la distribución de los porcentajes, ¿cuánto es? 55 y 38. 93, Lee. 93. 93%. Quiere decir que hay un 7% que hace falta ahí, ¿verdad? Sí. ¿Y esos quiénes son? ¿Los indecisos? Los que se encuentran indecisos, ¿verdad? Quiere decir entonces que hay un 7% de empleados del total de empleados encuestados, un 7% de probabilidades que están indecisos. ¿Sí? Ahora, si se fijan, nosotros aquí hemos planteado probabilidades, hemos sacado incluso cálculos, ¿verdad? De un porcentaje que están que brindan apoyo, cierto porcentaje están en oposición, pero estas son probabilidades subjetivas, ¿verdad? Recordemos que se están calculando de la opinión de dos grupos de empleados. La opinión que usted tenga hoy puede cambiar mañana, ¿sí? Entonces, por eso que se vuelve o se plantea que es una probabilidad subjetiva, ¿verdad? Porque no quiere decir que usted pueda, hoy puede usted brindar un apoyo moderado, por ejemplo, ¿verdad? Y después puede ser que mañana usted diga, no, ya no estoy de acuerdo con que se presente esta demanda, puede traer consecuencias con los empleados, pelearse con el patrón, entonces, todo eso, ¿me entienden? Entonces, todas las situaciones que dependen incluso de la estabilidad emocional, que dependen incluso de las evidencias que se puedan presentar, ¿verdad? Todo eso se le conoce como probabilidad subjetiva, ¿sí? Aquí tenemos tres formas de plantear, tres ejemplos. Dice, determina qué tipo de probabilidad es. La número 1 dice, la probabilidad de lograr una anotación en el lanzamiento de un penal en fútbol es de 0.47, es decir, un 47% de probabilidades. ¿Qué planteamiento se utilizó para llegar a ese resultado? ¿Qué planteamiento creen ustedes que se utilizó para llegar a esa respuesta? De los tres, recordemos que hemos visto tres planteamientos. Planteamiento clásico, planteamiento de frecuencia relativa y planteamiento subjetivo. ¿Cuál de esos tres se utilizó para determinar ese resultado? ¿Cómo yo puedo determinar si alguien va a anotar un lanzamiento de penal? ¿Qué probabilidad? Y se determinó una probabilidad. Ah, ese jugador tiene una probabilidad de un 47% de que anote. ¿En base a qué? ¿En base a qué se calculó esa probabilidad? En base a los jugadores que, digamos, de un promedio de 10 jugadores, más de alguno, o sea, uno o dos pueden fallar el penal. Sí, pero ¿qué resultado le damos o le asignamos a esa persona? Yo creo que es según la estadística de él. Exacto. Según los datos históricos. O sea,
de los últimos 10 lanzamientos, por ejemplo, ¿verdad? Ese jugador, ¿cuántos ha anotado, cuántos ha fallado? En base a eso nosotros calculamos una probabilidad. Entonces, ¿qué planteamiento es ese? Relativo. De frecuencia relativa, sí, es un planteamiento de frecuencia relativa. Bien, el otro ejemplo, la probabilidad de que renuncie el presidente de la República es de un 85%. ¿Qué Subjetivo. ¿Mm? Subjetivo quizás Subjetivo, ¿por qué? porque es algo que creemos, emocional. Bueno, para empezar, una renuncia depende de una persona, ¿verdad? Y de ello pues se derivan un montón de temas, ¿sí? La parte emocional, como les dije, las evidencias que se puedan presentar. O sea, hay un montón de variables. Entonces se convierte en muy subjetivo para poderlo determinar. ¿Existen formas de determinarlo? Sí. Nosotros acabamos de ver un ejemplo, ¿verdad? Con el tema de la opinión que tenían los empleados de una empresa, ¿sí? Entonces, para poder determinar ese porcentaje se tuvo que realizar en base a un planteamiento subjetivo o probabilidades subjetivas. Y tercero, la probabilidad de sacar 2 6 al tirar 2 dados es de 1 entre 36. ¿Qué planteamiento se utilizó? Planteamiento básico. Planteamiento básico. Sí. El planteamiento básico por lo general se caracteriza porque ya los eventos están establecidos, ¿verdad? Y ya conocemos en base, y vimos un ejemplo, ¿verdad? Cuando se utilizaban las listas colectivamente exhaustivas, ¿sí? Es más fácil poder determinar el tipo de probabilidad o el resultado de la probabilidad. Pero para ello, es decir que se utilizó para poder concluir este resultado un planteamiento básico o clásico, ¿verdad? La intención de esto era pues que tengamos una noción de qué forma podemos plantear probabilidades, ¿verdad? De manera básica, que ya los datos están establecidos, los resultados posibles, de una manera de frecuencia relativa donde se recurre a los datos históricos para poder determinar una probabilidad, y de una posibilidad subjetiva, ¿verdad? De donde dependen temas emocionales y la evidencia que se pueda presentar por parte de un individuo. Entonces, esas son las 3 formas de poder plantear probabilidades.